Evangelio de hoy. Jueves, 21 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículo 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y les dijo de nuevo en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Pero estos no quisieron venir. Envió otra vez a otros siervos, diciéndoles: He aquí, he preparado mi banquete. He matado mis bueyes y mis reses cebadas. Y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su campo, otro a su comercio. Los demás, tomando a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, envió sus tropas. Dio muerte a aquellos asesinos. Y les prendió fuego a la ciudad. Luego dijo a sus siervos: El banquete de bodas está preparado. Pero los invitados no eran dignos. Ide, pues, a las salidas de los caminos y llamad a todos los que encontréis para que vengan a la boda. Y saliendo los siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, buenos y malos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los convidados, observó a uno que no llevaba puesto el traje de bodas. Le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos, y echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, Jesús presenta la parábola del banquete de bodas. Una de las enseñanzas más ricas y profundas que encontramos en su predicación. Esta parábola, en su contexto original, no solo habla del reino de Dios como una invitación abierta a todos los hombres, sino también de las respuestas humanas ante esa invitación divina. La figura del banquete es utilizada con frecuencia en las Escrituras como símbolo de la vida eterna, de la comunión plena con Dios, que es la finalidad última de nuestra existencia. El banquete, entonces, se convierte en la imagen de la alegría infinita y de la abundancia divina que aguarda a aquellos que responden con generosidad al llamado de Dios. El rey y la invitación al banquete. El relato comienza con la imagen de un rey que organiza un gran banquete de bodas para su hijo. El rey representa a Dios Padre. Y el banquete de bodas simboliza el reino de los cielos. Una celebración de la unidad perfecta entre Dios y la humanidad. La invitación, que al principio es enviada a los más cercanos. Es decir, aquellos que de alguna forma ya estaban familiarizados con la voluntad del rey, representando a los hijos de Israel. Es una llamada abierta y generosa, pero también exigente. La invitación al banquete no es solo un acto social, sino un compromiso profundo que requiere una respuesta decidida y activa. La invitación no es exclusiva. Es extendida a todos sin distinción. Pero lo que determina el acceso al banquete no es la proximidad previa, sino la disposición interior a aceptar la gracia que se ofrece.
La generosidad del rey al ofrecer su banquete refleja la abundancia y el amor de Dios, quien no hace acepción de personas y ofrece su salvación a todos, independientemente de su origen o estado. Esta invitación es un símbolo del Evangelio que llega a toda la humanidad, pero especialmente a aquellos que aún no han aceptado el mensaje de salvación. El rechazo de los primeros invitados. El rey envía a sus siervos para convocar a los que habían sido invitados previamente, pero aquellos rechazan la invitación. Este es uno de los puntos más cruciales de la parábola, porque refleja la respuesta negativa de muchos a la llamada de Dios. En primer lugar, algunos de los invitados se muestran indiferentes y se dedican a sus propias ocupaciones. Otros incluso tratan de eliminar a los mensajeros, lo que indica un rechazo agresivo al mensaje del reino. Este rechazo no es solo una cuestión de desinterés, sino una actitud activa de oposición y desprecio hacia el don divino. El rechazo de la invitación es una metáfora del comportamiento de aquellos que, siendo llamados al reino, prefieren seguir sus propios caminos, a menudo inmersos en los placeres mundanos, la seguridad material o incluso el poder religioso, que les da cierto estatus, como es el caso de muchos líderes religiosos de la época. Jesús está, por tanto, denunciando la falta de conversión y la cerrazón espiritual de aquellos que han recibido el llamado de Dios, pero han decidido no entrar al banquete, considerando que otras preocupaciones son más importantes que la llamada divina. La respuesta de Dios ante el rechazo. El rey no se deja desanimar por el rechazo. Al contrario, reitera su invitación con aún más generosidad, enviando nuevos siervos a las calles para invitar a todos los que encuentren, sean buenos o malos. Este gesto refleja la paciencia infinita de Dios, quien, a pesar de ser rechazado por aquellos que se consideraban dignos, no renuncia a la salvación de su pueblo. La respuesta de Dios es una respuesta de misericordia y paciencia, pues Él no cierra la puerta a nadie, sino que ofrece una nueva oportunidad. Esta segunda invitación, dirigida a todos los que encuentren, es un símbolo claro de la universalidad del mensaje de Cristo. Jesús viene a romper las fronteras de la exclusividad y abre las puertas del reino a todos, sin distinción. La invitación al banquete es para todos, sin importar su origen, su condición social o su vida pasada. Los buenos y malos que se mencionan en la parábola representan la humanidad entera, y la invitación es para todos ellos. Este aspecto de la parábola es crucial, pues revela que la salvación no está limitada a un grupo privilegiado, sino que es un regalo para toda la humanidad. La llegada de los invitados y la vestimenta necesaria. Una vez que los siervos han llenado la sala con los nuevos invitados, el rey entra para ver a los asistentes. Al ver a uno de los invitados sin el traje de boda, le pregunta por qué no lo lleva. Y el invitado guarda silencio. El rey, enojado, manda a atarlo y arrojarlo fuera. Este momento de la parábola es profundamente significativo, ya que introduce el concepto
De la preparación necesaria para participar. Dao banquete celestial. La vestimenta apropiada simboliza la conversión y la santidad, que son requeridas para estar en presencia de Dios. El traje de boda no es algo físico, sino simbólico de la justicia y la pureza interior que Dios exige para entrar en su reino. La parábola subraya que la invitación al banquete no es una entrada automática o gratuita, sino que requiere de una disposición espiritual que implique la transformación del corazón. La persona que llega sin el traje apropiado representa a aquellos que, aunque son llamados a la salvación, no están dispuestos a cambiar su vida, ni a someterse al proceso de santificación que implica aceptar la gracia de Dios, la libertad y la responsabilidad en la respuesta. El hecho de que el rey arroje fuera al invitado sin la vestimenta adecuada también nos habla de la responsabilidad que recae sobre cada persona al recibir la invitación divina. Dios, en su infinita misericordia, ofrece el banquete a todos. Pero cada uno tiene la libertad de aceptar o rechazar la gracia de la salvación. Este rechazo no es pasivo, sino que implica una respuesta activa que nos confronta con la necesidad de estar preparados para el reino. La invitación al banquete es una oportunidad, pero también una responsabilidad. En la vida cristiana, ser llamado al reino de Dios implica un compromiso y una decisión diaria por seguir a Cristo y vivir según sus enseñanzas. La parábola no deja lugar para la indiferencia o el compromiso superficial, pues el acceso al banquete requiere de una conversión interior genuina. El vestido que se pide simboliza la transformación del corazón que cada uno debe vivir para poder participar plenamente en la vida de Dios. La invitación universal y la salvación para todos. La lección más importante que debemos sacar de esta parábola es que el reino de Dios está abierto a todos, pero también exige una respuesta personal y transformadora. Dios no hace acepción de personas, y su amor es incondicional. Pero la respuesta al llamado tiene que ser seria y comprometida. La invitación es universal, pero solo los que están dispuestos a abrir su corazón y a prepararse para recibir el banquete de bodas, esto es, a vivir en santidad y amor, son los que podrán disfrutar de la vida eterna. El final de la parábola nos recuerda que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta afirmación no significa que Dios no quiera salvar a todos, sino que la elección final depende de nuestra respuesta a la llamada de Dios. Es un llamado a vivir con seriedad nuestra fe y a no quedarnos en la superficialidad de una relación con Dios que no transforme nuestra vida. La transformación que exige la invitación. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de la parábola del banquete de bodas es que la invitación al reino de Dios implica una transformación interior significativa. No basta con aceptar la invitación superficialmente, como si el simple hecho de estar presente en la fiesta fuera suficiente. La conversión del corazón es necesaria para ser verdaderamente parte del banquete.
La vestimenta que el rey exige a sus invitados representa precisamente este cambio radical que debe ocurrir en nuestra vida. No se trata solo de un acto externo o de cumplir con ciertos ritos religiosos, sino de una disposición interior que nos permita vivir según los principios del reino de Dios. Justicia, amor, misericordia y humildad. La indiferencia frente a la llamada divina. El rechazo de la invitación por parte de los primeros invitados revela una actitud de indiferencia frente a la gracia de Dios. Esta actitud se encuentra hoy en muchos corazones que, a pesar de recibir constantemente la llamada de Dios, prefieren seguir sus propios intereses, preocupaciones materiales o el deseo de mantener el control sobre su vida. Esta indiferencia no solo es una falta de respuesta, sino también una forma activa de rechazar el regalo de la salvación. Es importante notar que aquellos que rechazaron la invitación no lo hicieron por no entender la importancia del banquete, sino porque, a pesar de conocer la generosidad de la invitación, decidieron no dar la respuesta que se les pedía. La universalidad de la salvación. La parábola también refleja la universalidad de la salvación, un tema central en la enseñanza de Jesús. El rey, al enviar a sus siervos a las calles para invitar a todos, buenos y malos, está abriendo la puerta del reino a toda la humanidad. No importa el pasado de cada uno, ni si han sido justos o injustos. La invitación es para todos. Este es un mensaje de esperanza, especialmente para aquellos que se sienten indignos o excluidos por su historia personal. Dios, en su infinita misericordia, ofrece su salvación a todos, sin excepción, porque la vida que Él promete no depende de los méritos humanos, sino de la generosidad de su gracia. El amor sin distinción de Dios. El hecho de que el Rey invite a todos, independientemente de su estatus social, de su moralidad o de su pertenencia a un grupo específico, resalta el amor inclusivo y gratuito de Dios. Esta es una de las características más bellas de la gracia divina. No hace acepción de personas. A menudo, las personas se sienten excluidas de la salvación, porque creen que no son suficientemente buenas, que no han hecho lo correcto o que su vida está marcada por el pecado. Sin embargo, el mensaje de esta parábola es claro. No importa quiénes seamos ni lo que hayamos hecho, si respondemos a la invitación de Dios con un corazón sincero, Él nos recibe con los brazos abiertos. El peligro de una conversión superficial. Es interesante notar que uno de los invitados, que fue rechazado por el rey, no apareció sin invitación, sino que, aparentemente, aceptó la invitación, pero no cumplió con lo que se esperaba de él. Este invitado no llevaba el traje adecuado, lo que refleja una conversión superficial. Él simboliza a aquellos que, aunque han sido llamados por Dios y han respondido a su llamado, no se han comprometido completamente con el proceso de transformación que implica vivir en el reino de Dios. La salvación no se trata solo de asistir a los banquetes de la vida religiosa,
sino de permitir que el corazón y la mente se alineen con la voluntad divina. La coherencia entre invitación y preparación. El rechazo del rey a un invitado que no lleva el traje apropiado subraya una verdad fundamental en la vida cristiana. La coherencia entre lo que se nos ofrece y nuestra disposición a recibirlo adecuadamente. Dios nos ofrece su salvación gratuitamente, pero para recibirla debemos aceptar las condiciones que implica. Vivir conforme al reino de Dios no es solo una cuestión de exterioridad, de cumplir con ciertos rituales o de ir a la iglesia. Implica un cambio profundo en nuestra manera de vivir. En la forma en que vemos al prójimo, en cómo actuamos en el día a día. Esa es la vestimenta que el Señor espera de nosotros. Una vida coherente con el amor, la justicia y la paz. La llamada urgente a la conversión. El rechazo de la invitación por parte de aquellos que no consideraron importante el banquete. Muestra una falta de urgencia que aún persiste hoy en muchos corazones. La invitación a entrar en el reino de Dios no es algo que pueda posponerse indefinidamente. Cada día que pasa es una oportunidad que no podemos dejar escapar. La parábola invita a cada persona a reflexionar sobre la urgencia de la conversión. Vivir con la certeza de que la puerta del banquete no siempre estará abierta es un recordatorio de que debemos tomar decisiones ahora. La vida eterna no puede ser simplemente un proyecto futuro. Debe ser una realidad que se construye desde el presente, con una respuesta continua a la invitación divina. La dignidad del llamado. El rey que organiza el banquete de bodas lo hace con una generosidad y un amor incomparables. El hecho de que no se limite a un pequeño grupo, sino que extienda su invitación a todos, refleja la dignidad con la que Dios nos trata. La salvación no es un favor arbitrario, ni una recompensa por méritos, sino un acto de dignificación humana. Cuando somos llamados al banquete del reino, no estamos siendo invitados a una fiesta cualquiera. Estamos siendo llamados a participar de una realidad mucho mayor que cualquier celebración terrenal. Una realidad donde la dignidad de cada persona es reconocida y exaltada. El juicio final y la respuesta humana. La expulsión del invitado, que no llevaba el traje apropiado, también nos recuerda que al final de nuestra vida seremos llamados a dar cuenta de nuestra respuesta a la invitación divina. El juicio final no será un acto arbitrario, sino una consecuencia de nuestra libertad para aceptar o rechazar la gracia que se nos ha ofrecido. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de prepararse para el banquete eterno. Y lo hacemos a través de la manera en que vivimos nuestra vida. La parábola nos llama a considerar si estamos realmente dispuestos a aceptar la llamada de Dios. No solo de manera superficial, sino con un compromiso genuino de transformación y conversión interior. La respuesta al llamado de Dios no es automática. El rey no permite que el invitado, que no lleva el traje apropiado, participe en la fiesta, a pesar de haber sido invitado. Esto nos recuerda que la salvación no es automática. No es un derecho adquirido solo por el hecho de ser llamados, sino que depende de nuestra disposición a vivir conforme al reino de Dios. Aunque Dios extiende la invitación a todos,
Solo aquellos que se disponen a vivir de acuerdo con los principios del reino serán admitidos al banquete eterno. La respuesta a la llamada divina exige un esfuerzo de conversión, un cambio profundo en nuestra vida, una decisión constante de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La conversión como vestimenta adecuada para el banquete. El traje de bodas del que habla la parábola simboliza la conversión del corazón. Nadie puede entrar al reino de Dios sin estar preparado espiritualmente. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que debemos estar dispuestos a cambiar, a purificar nuestro corazón y a vivir de manera coherente con el amor de Dios. El traje adecuado no es una vestimenta exterior, sino una transformación interior que se manifiesta en obras de justicia, misericordia y amor. Este cambio de corazón es el que nos permite sentarnos a la mesa con Dios, disfrutar de la plenitud de su amor y participar de la vida eterna. El rechazo de la invitación como una elección personal. En la parábola, el rechazo de la invitación no es una consecuencia de la incapacidad del rey para hacer una buena oferta, sino una decisión personal de los invitados. Este rechazo revela cómo la libertad humana puede rechazar la gracia que Dios ofrece. La invitación está abierta a todos, pero no todos deciden aceptarla. Algunos, como los primeros invitados, prefieren sus propios intereses, sus posesiones o su estatus, antes que la salvación que les es ofrecida. Esto nos muestra cómo, aunque la gracia de Dios es universal y se ofrece a todos, es nuestra responsabilidad personal decidir si aceptamos o no el llamado de Dios. La invitación inclusiva de Dios. Una de las enseñanzas más significativas de la parábola es su inclusividad. El rey, al enviar a sus siervos a las calles a invitar a buenos y malos, refleja la amplitud de la invitación divina. Dios no hace acepción de personas, y su gracia está abierta a todos, sin distinción de raza, cultura o antecedentes. La salvación no es solo para los justos, los moralmente correctos, o los que pertenecen a un grupo religioso particular. Es una invitación para todos los seres humanos, incluso aquellos que a los ojos del mundo podrían considerarse indignos. Esta universalidad de la salvación debe ser un motivo de esperanza, pues demuestra que no importa nuestra historia pasada, siempre hay una oportunidad para recibir la gracia de Dios. La respuesta auténtica frente a la gracia de Dios. La parábola también subraya que, aunque la invitación es generosa, la respuesta debe ser auténtica. El hecho de que algunos invitados hayan sido echados fuera del banquete por no llevar el traje adecuado señala que la gracia de Dios requiere una respuesta sincera. No basta con aceptar la invitación de forma formal o exterior. La respuesta que Dios espera de nosotros es una respuesta de corazón, que se traduzca en una vida coherente con el reino. La verdadera conversión no es una actuación o una fachada, sino una transformación auténtica del interior que afecta la manera en que vivimos, pensamos y actuamos. La conversión continua como condición para entrar en el reino. La vida cristiana no es un evento único,
sino un proceso continuo de conversión. Este es uno de los mensajes clave que transmite la parábola del banquete de bodas. Al igual que un invitado debe vestir adecuadamente para entrar en la fiesta, nosotros debemos estar en constante proceso de conversión para estar preparados para el reino de Dios. La conversión es un proceso que nunca termina, pues siempre hay aspectos de nuestra vida que deben ser transformados para alinearse más completamente con la voluntad de Dios. La salvación es un don gratuito, pero la respuesta a este don requiere un compromiso constante con el amor y la justicia que nos invita a vivir Dios. El reino de Dios como un banquete de alegría y plenitud. El banquete de bodas es también una metáfora de la alegría plena que nos espera en el reino de Dios. Este banquete no es solo una comida, sino una celebración de la victoria final sobre el mal, el pecado y la muerte. Es la comunión perfecta con Dios y con todos los que han sido redimidos. La imagen del banquete nos recuerda que la vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una vida llena de alegría, paz y amor. Este banquete es un símbolo de la plenitud de la vida que Dios ha preparado para aquellos que le siguen fielmente. Una vida donde no hay más sufrimiento ni lágrimas, sino la total plenitud de la vida con Dios. La exclusión como consecuencia de la no preparación. La parábola del banquete de bodas nos muestra que la exclusión del banquete no es una decisión arbitraria del rey, sino una consecuencia directa de la falta de preparación del invitado. Al no llevar el traje adecuado, el invitado simboliza a aquellos que, aunque llamados a la salvación, no se han preparado adecuadamente para recibirla. La puerta del reino de Dios no está cerrada para nadie, pero la entrada requiere una disposición genuina para cambiar, para abrazar los valores del reino y vivir según el amor y la justicia de Dios. La exclusión es, por tanto, una elección humana, no divina. Una elección de no estar dispuesto a participar plenamente en la vida que Dios ofrece. La gracia que desafía la complacencia humana. Una de las riquezas más profundas de esta parábola es cómo nos desafía nuestra tendencia humana a la complacencia. El rey, al invitar a todos, incluso a los buenos y malos, ofrece la gracia sin condiciones, sin importar el pasado de cada persona. Sin embargo, este gesto generoso de Dios también se convierte en una invitación desafiante. La gracia de Dios no es algo que podamos tomar por hecho o manejar de manera superficial, sino que exige una respuesta activa y consciente. Muchos se sienten tentados a pensar que su vida es suficiente, que no necesitan ningún cambio. Pero la invitación al banquete de bodas, a vivir en el reino de Dios, nos reta a salir de nuestra zona de confort, a cambiar y a prepararnos para recibir el don divino de manera auténtica y profunda. La humildad y la preparación personal. La parábola subraya la necesidad de humildad para aceptar la invitación a participar del banquete celestial. El hecho de que el invitado que no lleva el traje adecuado
Ser expulsado de la fiesta demuestra que, aunque la invitación es gratuita, la entrada al reino no es fácil ni superficial. Requiere la humildad de reconocer nuestra propia incapacidad para vivir según los ideales de Dios sin su gracia. Así como el traje representa la transformación interior. ¿Qué necesitamos para estar en la presencia de Dios? La humildad es la actitud esencial que nos prepara para recibir esa gracia. Si nos acercamos a Dios con presunción o sin disposición a cambiar, no podremos disfrutar del banquete que Él nos ofrece. La contradicción entre apariencia y realidad. En la parábola, el rey enfrenta la contradicción entre lo que los invitados muestran exteriormente y lo que realmente son por dentro. Algunos pudieron haber llegado al banquete con la apariencia de aceptación, pero al no estar preparados espiritualmente, mostraron que su invitación no había sido respondida adecuadamente. Este contraste entre la apariencia y la realidad es un recordatorio para nosotros de que lo que Dios mira es el corazón, no las apariencias externas. Nos invita a no quedarnos solo en la superficie, a no vivir de las apariencias o de una religión superficial, sino a vivir de manera coherente con lo que somos por dentro. Dios busca una conversión que se refleje en cada aspecto de nuestra vida, no solo en lo que mostramos a los demás, sino en la auténtica transformación de nuestro ser. La apertura a la gracia incondicional de Dios. La invitación del Rey también muestra la naturaleza incondicional de la gracia divina. Esta es una de las características más bellas de la salvación. No depende de nuestro pasado ni de nuestro mérito, sino de la generosidad de Dios. El banquete está abierto para todos, sin distinción de clase, género o historial moral. Este aspecto de la parábola revela la actitud de un Dios que no rechaza a nadie, sin importar cuán lejos hayan caído o qué tan indignos se sientan de estar en su presencia. Dios nos llama, no porque hayamos hecho algo por merecerlo, sino porque Él, en su amor infinito, desea que todos participemos de su gloria. Esta universalidad de la gracia debería llenarnos de esperanza y gratitud. El peligro de ignorar el llamado de Dios. Un aspecto que no podemos pasar por alto en esta parábola es el peligro de ignorar o desatender el llamado de Dios. Los primeros invitados, al ser indiferentes y ocupados con sus propios intereses, representan la actitud de aquellos que reciben el llamado divino, pero no le dan la importancia que merece. Esto es muy relevante hoy en día, cuando muchas personas, sumidas en el ajetreo de la vida cotidiana y las preocupaciones mundanas, se olvidan de responder a la invitación que Dios les hace. El llamado de Dios es urgente, y aunque el banquete está abierto, el hecho de que muchos no respondan con seriedad puede significar que se queden fuera de la alegría eterna que Dios quiere ofrecerles. La parábola nos recuerda que la respuesta a Dios no debe posponerse, pues el tiempo de la invitación no es infinito. La elección personal en la salvación. Una enseñanza central de esta parábola es que la salvación es una elección personal, algo que depende de nuestra respuesta libre y responsable al llamado de Dios.
Dios nos invita a su banquete, pero la decisión de participar depende de cada uno de nosotros. Al igual que un invitado decide si acepta o no la invitación, nosotros decidimos si abrimos nuestros corazones a la gracia divina. Y si nos preparamos para vivir según los principios del reino. La parábola deja claro que, aunque la salvación está al alcance de todos, no todos la alcanzan, porque no todos están dispuestos a cambiar y a vivir una vida coherente con la invitación recibida. La alegría de participar en la vida de Dios. Al final de la parábola, el banquete representa la alegría y la plenitud que nos esperan en el reino de Dios. Aquellos que han respondido al llamado con fe y preparación disfrutarán de una vida sin fin en la presencia de Dios, llena de paz y de gozo eterno. Este banquete es un símbolo de la vida que Dios ha preparado para aquellos que lo aman y lo siguen. La invitación no es solo una cuestión de entrar en un lugar, sino de participar de una relación íntima y gozosa con Dios. Esta alegría que nos ofrece el banquete es la misma que Cristo ha prometido a sus seguidores. Una vida completa, en la que no habrá más sufrimiento, dolor o angustia, sino solo la presencia amorosa de Dios. El juicio final y la importancia de la preparación. Una de las lecciones más serias de la parábola es que, al final, habrá un juicio en el que cada uno de nosotros será examinado. No por lo que dijimos o aparentamos, sino por cómo vivimos en respuesta al llamado divino. El rechazo del invitado, que no llevaba el traje adecuado, simboliza como la falta de preparación espiritual. La falta de conversión genuina puede llevar a la exclusión del reino de Dios. No basta con decir sí a la invitación. Debemos vivir de acuerdo con la nueva vida que se nos ofrece. Esta parábola nos recuerda que el juicio de Dios no es solo una cuestión de actitudes externas, sino de un corazón sincero y transformado, que ha respondido con humildad y obediencia a su llamado. La necesidad de una conversión constante. El hecho de que el rey exija que los invitados vengan con el traje de boda resalta la necesidad de una conversión continua. La vida cristiana no es algo que se logra una sola vez, sino un proceso de transformación constante. La invitación al banquete es solo el principio de un largo camino de conversión, donde cada día nos preparamos más profundamente para la presencia de Dios. Este proceso es a menudo desafiante y doloroso, pues implica dejar atrás lo que nos separa de Dios y tomar decisiones que reflejen su voluntad. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para acompañarnos en este proceso, y el resultado final es un banquete eterno de amor, gozo y plenitud. La paradoja de la invitación universal y la exclusión. Una de las paradojas más evidentes de la parábola del banquete de bodas es que, a pesar de la invitación universal y generosa del rey, algunos quedan fuera. Esta contradicción, donde la gracia es ofrecida a todos pero no todos la aceptan de manera apropiada, refleja la verdad central de la salvación. Todos son llamados, pero no todos responden de la manera que se requiere. Esto nos recuerda que el don de la salvación no es un derecho ganado, sino un regalo
que depende de cómo respondemos a la gracia de Dios. La invitación está abierta. Pero solo aquellos que se preparan espiritualmente y se comprometen genuinamente con el reino podrán disfrutar del banquete eterno. El llamado continuo de Dios. Dios nunca cesa de invitarnos a su banquete, a pesar de que muchos lo rechazan. La parábola subraya que, aunque algunos rechazaron la primera invitación, el rey, lejos de sentirse desanimado, envió nuevamente a sus siervos a buscar a más personas. Esta imagen nos muestra la paciencia infinita de Dios, quien constantemente nos llama, incluso cuando somos desobedientes. En nuestra vida cotidiana, podemos sentir que estamos demasiado lejos de la santidad, o que nuestros errores pasados nos descalifican, pero esta parábola nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, sin importar cuántas veces le hayamos fallado. La respuesta a Dios y la responsabilidad humana. Aunque la invitación a la salvación es gratuita y generosa, la parábola también nos muestra que nuestra respuesta es crucial. El hecho de que algunos invitados fueran expulsados del banquete debido a su falta de preparación nos recuerda que la respuesta, la invitación divina, es una responsabilidad personal y activa. No podemos simplemente recibir la gracia de manera pasiva. Debemos comprometernos con ella y vivir conforme a los principios del reino de Dios. La conversión, entonces, es un esfuerzo constante, que nos exige una disposición de corazón, una preparación continua, para estar listos para participar de la gloria eterna que Dios nos ofrece. La exclusión no es un castigo de Dios, sino una consecuencia natural. Es fundamental entender que la exclusión de la fiesta no es un castigo impuesto por el rey, sino una consecuencia natural de no estar preparado para recibir la gracia. El hecho de que el rey expulse al invitado que no lleva la vestimenta adecuada no refleja una voluntad de venganza, sino más bien la realidad de que la salvación, como una fiesta de bodas, requiere una preparación y una disposición interior. La puerta del reino está abierta, pero si no nos disponemos correctamente para entrar, no podremos participar de la comunión con Dios. La exclusión, entonces, es el resultado de una elección personal. Elegir no prepararnos para recibir la gracia de Dios. La importancia de la coherencia en la fe. La parábola también destaca la importancia de vivir con coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos. El invitado que no llevaba el traje adecuado simboliza a aquellos que viven una fe superficial, que aceptan la invitación de Dios, pero no están dispuestos a cambiar sus corazones y sus actitudes. La fe cristiana no es solo un acto de asistencia a la iglesia o un conjunto de palabras vacías, sino una transformación interna que se refleja en las acciones diarias. La invitación de Dios nos exige una conversión constante, que debe hacerse visible a través de la forma en que vivimos nuestra vida, en nuestra relación con los demás, en nuestra práctica de la justicia y en nuestra actitud de amor y servicio. El amor y la misericordia de Dios frente al pecado humano. El Rey, al invitar a todos, muestra un amor y una misericordia incomparables. Su invitación no depende de los méritos de los invitados, sino de su bondad infinita.
Esto nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, la salvación de Dios está siempre disponible para todos. La parábola subraya que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Incluso aquellos que consideran que han cometido graves errores en su vida pueden, si responden con fe y disposición, encontrar perdón y aceptación. El amor de Dios es más grande que nuestros fracasos. Y siempre hay una oportunidad para redimirnos y participar de su banquete eterno. La urgencia de la respuesta a la invitación. El hecho de que el Rey envía a sus siervos a buscar rápidamente a buenos y malos refleja la urgencia con la que debemos responder a la invitación divina. La salvación no puede esperar. No se trata de un tal vez algún día o de un cuando me sienta preparado. La llamada de Dios es inmediata y urgente. Es fácil dejar que las distracciones del mundo nos alejen de nuestra respuesta a Dios. Pero la parábola nos recuerda que el reino de Dios está disponible ahora. Y es nuestra responsabilidad no posponer nuestra preparación para entrar en él. La oportunidad para la salvación es un don que no debemos dar por sentada ni dejar pasar. La inclusión de los marginados. El Rey, al invitar a los buenos y malos de las calles, demuestra que el reino de Dios no hace distinción entre los que el mundo considera dignos e indignos. De alguna manera, esta es una anticipación de la misión de Jesús, quien vino a predicar el reino no solo a los justos, sino también a los marginados, a los pobres, a los pecadores y a todos aquellos a quienes la sociedad había desechado. El reino de Dios es inclusivo. No está reservado solo para los que parecen tener una vida perfecta, sino también para los que han sido rechazados por el mundo. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a abrir nuestras puertas a los demás, a amar sin distinción y a hacer el bien sin esperar nada a cambio. La puerta estrecha del reino. La expulsión del invitado, que no llevaba la vestimenta adecuada, también nos recuerda la enseñanza de Jesús sobre la puerta estrecha. El reino de Dios, aunque está abierto a todos, requiere una preparación, una disposición de corazón, que no es fácil ni automática. La puerta estrecha nos recuerda que la vida cristiana no es algo que se puede tomar a la ligera o sin esfuerzo. Exige sacrificio, esfuerzo y renuncia. Pero lo que nos espera al otro lado es la vida eterna. El banquete de bodas que Dios ha preparado para nosotros. Esta exigencia de conversión continua es parte del proceso de seguir a Cristo y estar listos para disfrutar del gozo que solo Él puede ofrecer. La esperanza de la plenitud de la vida eterna. La parábola del banquete de bodas nos llena de esperanza, aunque nos desafía y nos invita a la conversión. También nos promete la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. Este banquete es la visión de la vida que todos los creyentes anhelan. Una vida en la que la alegría, la paz y la unión con Dios sean perfectas y sin fin. Este banquete no es solo un futuro lejano, sino una realidad que comienza ahora, cuando respondemos al llamado de Dios y nos preparamos para vivir según su voluntad.
La esperanza del reino de Dios nos impulsa a vivir con la confianza de que, aunque enfrentemos dificultades, lo que nos espera al final es un banquete de gozo y plenitud que supera todo lo que podemos imaginar. La parálisis del alma ante la indiferencia. Una de las enseñanzas más duras de la parábola es la indiferencia de aquellos que rechazan la invitación. No por alguna razón grave, sino simplemente porque están demasiado distraídos o absortos en sus propios intereses. La parábola destaca como algunos de los invitados, aunque inicialmente llamados y privilegiados, no respondieron con seriedad al llamado. Algunos se dedicaron a sus propios campos, otros a su comercio, lo que refleja cómo las preocupaciones mundanas y las distracciones cotidianas pueden llevar a un alma a perder la oportunidad de participar del banquete eterno. Esta indiferencia es una forma de parálisis espiritual, una incapacidad de ver más allá de los placeres momentáneos del mundo, que nos ciega ante el llamado eterno de Dios. Al rechazar la invitación, no solo estamos perdiendo una oportunidad, sino también enfermando nuestra alma, que se acostumbra a priorizar lo temporal y mundano por encima de lo eterno y divino. El llamado universal como desafío al egoísmo humano. El hecho de que el rey envíe a sus siervos a invitar a buenos y malos a las calles es un claro desafío a las fronteras del egoísmo humano. A menudo, el ser humano se siente más cómodo con lo que le es cercano, con lo que ya conoce, con las personas que tienen sus mismos valores o intereses. Este comportamiento puede verse reflejado en la sociedad, en la religión y hasta en la política, donde a menudo se favorece a los merecedores o a los ya conocidos. Sin embargo, la invitación del rey trasciende estas fronteras y desafía al egoísmo. Dios no hace distinción entre buenos y malos, ni entre los que se consideran justos o aquellos considerados indignos. Todos tienen acceso a su misericordia. Esta universalidad del llamado es un recordatorio de que el amor de Dios no está condicionado por nuestros méritos ni por nuestras etiquetas sociales. Nos invita a abrir nuestros corazones a los demás, incluso a aquellos a quienes nos gustaría excluir, y a reconocer que todos somos necesitados de su gracia. El reino de Dios como lugar de transformación. El banquete no es solo una fiesta. Es un símbolo de la transformación total que el reino de Dios propone para cada uno de nosotros. La vestimenta adecuada que se exige a los invitados no es solo un símbolo externo, sino una transformación interna. La salvación implica un proceso de conversión continua, un cambio en nuestra vida interior, que se traduce en la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con los demás. El reino de Dios es un lugar donde se viven nuevas normas, donde lo que antes era valioso pasa a ser secundario, y donde el amor, la justicia y la paz prevalecen por encima de todo. La transformación que implica el aceptar el llamado de Dios va más allá de la simple asistencia a la celebración. Es un cambio radical que nos prepara para vivir en la presencia de Dios, donde seremos llamados a reflejar su bondad y su santidad. La conversión como condición para participar plenamente. La expulsión del invitado.
sin el traje adecuado resalta que la conversión es una condición esencial para participar plenamente del banquete del reino. Este no es un evento en el que podamos entrar sin haber sido transformados. La conversión no es solo un cambio de mente o una adopción de ciertos hábitos religiosos, sino un cambio profundo de corazón que nos capacita para ver la vida a través de los ojos de Dios. El traje que necesitamos no se puede conseguir por nuestras fuerzas o méritos, sino que es una obra de la gracia divina. Pero debemos disponernos a recibirlo con humildad y arrepentimiento. La parábola subraya que aunque el banquete está preparado y la invitación ha sido enviada, la entrada requiere una verdadera disposición para transformarnos de acuerdo con los principios del reino. La misericordia de Dios se ofrece gratuitamente, pero la preparación interna que implica nuestra conversión es algo que debemos buscar con todo nuestro ser. La falsedad de las excusas humanas ante la llamada divina. Las excusas dadas por los primeros invitados, quienes rechazan la invitación por estar ocupados con sus propios asuntos, muestran la falsedad y la vacuidad de las razones humanas para no responder al llamado de Dios. Cuando alguien prefiere sus propios intereses por encima de un llamado tan generoso y trascendental, lo que en realidad está haciendo es engañarse a sí mismo. Las preocupaciones materiales y mundanas, aunque son importantes en un nivel terrenal, no deben tener primacía sobre los valores del reino de Dios. La parábola nos reta a mirar nuestras propias excusas. ¿Qué es lo que realmente nos está impidiendo dar respuesta plena al llamado de Dios? Al igual que aquellos invitados que se concentraron en sus campos y negocios, podemos ser tentados a justificar nuestra indiferencia a la llamada divina con razones que, en el fondo, no tienen sustancia ni valor eterno. La dignidad de la invitación divina. La invitación al banquete es una de las más grandes manifestaciones de la dignidad humana. El Rey, al invitar a todos sin distinción, eleva a los seres humanos, mostrándoles que no importa su origen, su pasado o sus méritos. Todos tienen una dignidad intrínseca y son llamados a participar del reino de Dios. Esta invitación es un recordatorio de que nuestra dignidad no se encuentra en lo que hacemos, en lo que tenemos o en lo que los demás piensan de nosotros, sino en el amor y el valor que Dios nos concede al llamarnos a su banquete. Este es un acto de restauración de nuestra verdadera dignidad, pues el ser humano ha sido creado para estar en comunión con Dios y vivir en la plenitud de su gloria. Al aceptar la invitación de Dios, reconocemos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de un Rey generoso y amoroso. La eternidad como un banquete de relaciones perfectas. La idea de un banquete eterno implica mucho más que una fiesta de comida y bebida. Es una representación de la plenitud de las relaciones que vivirán los redimidos en la presencia de Dios. El reino de Dios es un lugar de comunión perfecta, donde todas las divisiones y diferencias humanas se disuelven en el amor absoluto de Dios. Las tensiones y conflictos que caracterizan nuestras relaciones humanas en la tierra no tendrán lugar en el banquete celestial. Al aceptar la invitación y prepararnos para este banquete, estamos aceptando
Participar en una comunidad perfecta, en la que las relaciones estarán marcadas por el amor, la paz y la armonía. Esta es la promesa del reino. No solo una vida eterna, sino una vida llena de relaciones perfectas con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. El regalo de la gracia gratuita y la exigencia de la respuesta. La gratuidad del banquete. Subraya que la salvación es un regalo de Dios, que no podemos ganar ni merecer, sino que se nos ofrece por pura misericordia. Sin embargo, esta generosidad no significa que no haya un costo o una exigencia. El regalo de la gracia nos invita a comprometernos con la vida cristiana y a prepararnos para entrar en el reino. Pero también implica una responsabilidad. La necesidad de vivir de acuerdo con los valores del reino. La parábola del banquete nos recuerda que el regalo de la salvación no es solo una invitación a disfrutar, sino un llamado a la conversión, a la transformación interior y a una vida coherente con el reino de Dios. La gracia es gratuita, pero nuestra respuesta a ella es algo que debe costarnos algo, nuestro esfuerzo por vivir de manera fiel y congruente con lo que Dios nos ha dado. La generosidad sin límites de Dios. La invitación al banquete de bodas refleja la generosidad infinita de Dios. El rey no selecciona a los invitados basándose en su estatus, riqueza o moralidad, sino que abre la puerta del reino a todos, sin distinción. Esto nos da una profunda lección sobre la naturaleza de la gracia divina. No hay límites para el amor de Dios. No importa cuán alejados nos sintamos de Él. Siempre nos ofrece la oportunidad de entrar en su presencia. Sin embargo, esta generosidad está condicionada por nuestra disposición a responder con un corazón sincero. La gracia de Dios es generosa, pero también exige una respuesta acorde con la grandeza del regalo que se nos ofrece. Esta paradoja es lo que convierte la invitación divina en algo tan profundo. La puerta está abierta, pero se nos pide que nos preparemos y vivamos en consecuencia. La apertura de los caminos de salvación. El rechazo de los primeros invitados al banquete subraya una triste realidad. No todos se abren al camino de salvación que Dios ofrece. Los siervos del rey, al ser enviados a las calles para llamar a cualquier persona, buenos y malos, representan la misericordia de Dios al extender el alcance de su salvación a toda la humanidad. Esto nos recuerda que el camino hacia la vida eterna no está restringido a un grupo selecto de personas o a una determinada élite religiosa, sino que está disponible para todos, sin importar su condición o su historia. El reino de Dios es inclusivo. Pero para ser parte de él, debemos aceptar la invitación. Una invitación que, como vemos en la parábola, no debe ser rechazada. Esta apertura universal, aunque un regalo inmenso, también nos enfrenta a la responsabilidad personal de decidir si queremos participar de ella. La distorsión del verdadero propósito de la vida. Los primeros invitados que rechazaron la invitación del rey estaban demasiado concentrados en sus propios intereses para ver la magnitud de lo que se les ofrecía. Este enfoque en los bienes materiales y en los intereses personales
Es una de las grandes trampas de la vida humana. Nos olvidamos fácilmente de que nuestro propósito principal no es acumular riquezas o lograr éxito en este mundo, sino participar del reino de Dios. Las preocupaciones mundanas nos ciegan ante la invitación divina. La parábola subraya cómo el vivir en función de nuestras prioridades terrenales puede llevarnos a perder la oportunidad de lo que realmente importa. A través de esta parábola, Dios nos invita a replantear nuestras prioridades y a buscar su reino, que es eterno, por encima de todo lo demás. El reino de Dios como un acto de gracia incondicional. El hecho de que el Rey invite tanto a buenos y malos resalta la gracia incondicional de Dios, que no hace distinción entre los que están considerados moralmente correctos y los que no lo están. Esta parábola desmantela nuestra tendencia a pensar que la salvación depende de nuestra moralidad o nuestras buenas obras. Aunque es cierto que el cambio de corazón y la conversión son esenciales para entrar al reino, la invitación es dada sin que nadie haya hecho nada para merecerla. Dios no espera que seamos perfectos antes de invitarnos. Él nos llama tal como somos. La parábola, entonces, es un recordatorio de que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de nuestra situación actual. Lo único que se nos pide es que respondamos con humildad y disposición. La urgencia de la respuesta a la llamada de Dios. El Rey no solo invita a todos, sino que lo hace con urgencia. Al enviar a sus siervos a las calles para invitar a buenos y malos, se demuestra que el tiempo es limitado y la respuesta debe ser inmediata. El banquete está preparado, pero los invitados deben llegar. Esta imagen refleja la urgencia de la llamada divina. La salvación no puede esperar. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, y muchos de nosotros nos sentimos tentados a postergar nuestra respuesta al llamado de Dios, esperando un momento mejor o más adecuado. Sin embargo, la parábola nos recuerda que el tiempo de la gracia es ahora, y que debemos responder con prontitud y decisión. El reino de Dios está disponible, pero solo aquellos que se preparan activamente serán parte de él. La transformación del corazón como requisito para el banquete. El traje adecuado del banquete no es algo que se pueda comprar, ni conseguir con esfuerzos externos. Es un cambio interno, una transformación del corazón. El Rey no requiere un vestido de lujo ni una vestimenta externa, sino una disposición interior que refleja la vida del reino de Dios. Esto es lo que realmente significa la conversión. Un cambio de actitud y corazón que se manifiesta en la vida diaria. La parábola nos desafía a mirar nuestras vidas y preguntarnos si realmente estamos viviendo con un corazón dispuesto a entrar al reino. Estamos permitiendo que la gracia de Dios nos transforme profundamente, o estamos conformándonos con una vida superficial que no refleja el amor y la justicia de Dios. La exclusión no como castigo, sino como consecuencia de la negación. El hecho de que el invitado que no lleva el traje adecuado sea expulsado del banquete no refleja un castigo punitivo por parte del Rey, sino más bien una consecuencia
Natural de la negación de la invitación. Al negarse a prepararse adecuadamente, el invitado ha elegido excluirse a sí mismo del banquete. Este es el principio central de la salvación. La exclusión no es un castigo impuesto por Dios, sino el resultado de nuestra propia negativa a aceptar la invitación divina y prepararnos para recibirla. Dios nunca rechaza a nadie de manera arbitraria. Somos nosotros quienes, al no responder adecuadamente al llamado de gracia, nos excluimos de la vida eterna. Esto nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestra propia disposición para vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.